Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo represento y explico la formación de compuestos iónicos y moleculares? Bienvenidas alumnos y alumnos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 3 para descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Lidia Ramírez Cruz. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, la emergencia sanitaria no ha terminado. Quédense en casa en la medida de lo posible. Lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase de Linus Carl Pauling. La ciencia no puede ser detenida. El hombre acumulará conocimientos sin importar cuáles sean las consecuencias. Y no podemos predecir cuáles van a ser. La ciencia seguirá avanzando, ya seamos pesimistas o seamos optimistas como yo. Sé que se podrán hacer y se harán grandes, interesantes y valiosos descubrimientos, pero también sé que se harán descubrimientos aún más interesantes que no tengo imaginación para describir, y los estoy esperando, lleno de curiosidad y entusiasmo. En esta sesión reflexionarán sobre la formación de compuestos iónicos y moleculares mediante la representación de reacciones químicas sencillas y utilizando modelos para observar y comparar sus propiedades. También utilizarán la estructura de Lewis, que revisamos en sesiones anteriores, para representar las uniones entre átomos. Finalmente, van a considerar los valores de electronegatividad para saber si se trata de un compuesto iónico o molecular. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Los cuestionamientos con respecto al tema de la formación de compuestos iónicos y moleculares los pueden resolver al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de textos, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al realizar la actividad planteada en la sesión como reto. Además, los pueden consultar con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Química. ¿Sabían que el propósito de la química cuántica es predecir las propiedades físicas y químicas de las moléculas, basándose únicamente en la disposición de sus átomos en el espacio, lo que evita tener que hacer largos y costosos experimentos en laboratorios que llevan una gran cantidad de tiempo y recursos? De esta manera, se pueden obtener medicamentos y vacunas en un tiempo mucho más corto. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de Ciencias con énfasis en Química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. En este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las utilicen en la enseñanza de este y, por qué no, de otros temas con sus alumnos, con los que esperamos tengan contacto frecuente. En esta ocasión, queremos compartir 3 programas también llamados software educativo, de distribución gratuita y uso libre, que nos han ayudado en el desarrollo de estos temas y que esperamos les sean muy útiles. El primero es una tabla periódica 2021, interactiva, que pueden encontrar en la tienda de aplicaciones para su celular y en la dirección electrónica que aparece en su pantalla. La segunda es un conjunto de simulaciones para la construcción de átomos y moléculas, disponibles en la tienda de aplicaciones en la siguiente dirección electrónica. Y la tercera, un programa muy completo de modelado de moléculas en 3D, disponible en su versión gratuita y para su uso estrictamente educativo en la siguiente página. Cuando hablamos de átomos, o incluso partículas más pequeñas que participan en los enlaces químicos y permiten la formación de una gran cantidad de materiales con características y propiedades variadas,
nos encontramos con la dificultad de no poderlos observar directamente. Por lo tanto, debemos recurrir a los modelos, que a pesar de ser representación de lo que sucede, a esta escala subatómica y aunque no son realistas, nos permiten explicar los procesos en la formación de compuestos. A lo largo de las sesiones hemos utilizado diferentes modelos para explicar la naturaleza, estructura y propiedades de los materiales. Comenzamos con el modelo corpuscular, el modelo atómico, el diagrama de Lewis, los modelos de enlace químico, iónico y covalente, donde se ceden o comparten electrones, y finalmente las ecuaciones químicas, que describen de una manera sencilla lo que ocurre durante una reacción química. La importancia de estos modelos es que nos permiten un acercamiento de una manera más sencilla a temas abstractos y complejos, de forma que se puedan explicar mediante ejemplos la generalidad del proceso, para después aplicarlo en situaciones concretas. Actualmente, los modelos generados mediante computadora, como realidad aumentada, simulaciones o modelos tridimensionales, amplían aún más las posibilidades en la comprensión de estos temas. Es precisamente con el uso de estos recursos que retomaremos los temas mencionados. Observen con atención el siguiente gráfico. Es el orden en el que les presentaremos de manera integrada los diferentes modelos y las representaciones para comprender mejor la formación de compuestos iónicos y moleculares. Comenzaremos con el modelo atómico de Bohr, por ser el más sencillo. En él identificaremos el número de protones, neutrones y electrones, y si se trata de un átomo neutro o un ion. Después, continuaremos con el diagrama de puntos y cruces de Lewis, para poder observar detalladamente la interacción entre los átomos para formar compuestos y las partículas que participan en la unión. Enseguida distinguiremos las propiedades de los enlaces iónicos y moleculares. Más adelante, representaremos la formación de estos compuestos mediante una ecuación química y nos aseguraremos que cumpla con la ley de la conservación de la materia. Finalmente, analizaremos la diferencia entre los valores de electronegatividad para comprobar el tipo de enlace que se presenta, es decir, si se trata de un compuesto iónico o molecular. Observen con atención el video y reflexionen. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre el modelo de Bohr y el diagrama de Lewis? En 1916, Gilbert Lewis propuso una forma sencilla para representar a los átomos con sus electrones externos. En los diagramas de Lewis, el símbolo químico del elemento representa al núcleo y a los electrones internos. Alrededor se colocan puntos o cruces que simbolizan los electrones externos. Lewis también propuso que cuando algunos átomos se unen, comparten un par de electrones externos. Si esto sucede, se forma una molécula. Por ejemplo, al unirse dos átomos de hidrógeno, se forma una molécula de hidrógeno. De la misma manera, en la molécula de flúor, los dos átomos comparten un par de electrones externos. Como pudieron identificar, el diagrama de Lewis es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula, que se pueden formar cuando los átomos comparten electrones. Recuerden, la electronegatividad se puede definir de manera sencilla como la capacidad de un elemento para atraer hacia él los electrones que forman enlaces en un compuesto químico. Esta propiedad periódica permite predecir la polaridad del enlace formado entre dos átomos, es decir, nos permite identificar si en un enlace químico existe una distribución asimétrica de los átomos. La electronegatividad está estrechamente relacionada con la energía de ionización y la afinidad electrónica, conceptos abordados en sesiones anteriores. Un átomo con una afinidad electrónica alta y un potencial de ionización elevado presenta una electronegatividad alta, por ejemplo, el cloro o el flúor. Al contrario, átomos con baja afinidad electrónica y bajo potencial de ionización tienen electronegatividad pequeña, como el litio o el sodio. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, como se muestra en la siguiente imagen. El metano es un gas inodoro y sin color, y además
es muy poco soluble en agua. El 51% de su producción es debido a la ganadería y solo el 13% a los medios de transporte. El metano puede ser empleado como combustible doméstico, para cocinar o calentar agua, incluso para generar electricidad, aunque se considera que acelera el calentamiento global. Para nuestro primer ejemplo de compuesto iónico tomaremos el cloruro de sodio. Comenzaremos con los elementos que forman este compuesto. Para esto observen con atención el video de una aplicación de realidad aumentada. Para nuestro primer ejemplo tenemos al sodio y al cloro. Estoy utilizando una aplicación de realidad aumentada. Del lado izquierdo tenemos el átomo de sodio con su número atómico 11 y tiene 2 electrones en su primer nivel energético, 8 en el segundo y 1 solo en el tercer nivel, que incluso aparece de un color diferente. Del lado derecho tenemos al cloro con su número atómico 17. Tiene 2 electrones en su primer nivel energético, 8 en el segundo y 7 en el último. Recuerden que para los enlaces químicos solo participan los electrones del último nivel energético. Ahora realizaremos el diagrama de Lewis para observar la manera en que interactúan estos átomos para la formación del cloruro de sodio. Vamos a comenzar. Adelante, maestra. ¿Voy colocando, maestro? Adelante, colocamos en primer lugar el símbolo del sodio. Recuerden que en el diagrama de Lewis solo se colocan los electrones del último nivel. Y estos van de acuerdo al número de su grupo. Sodio grupo 1, un electrón en su último nivel. Enseguida, Vamos con el cloro, maestro. adelante, ponemos el cloro. Recuerden, cloro grupo 17 tendrá entonces 7 electrones en su último nivel. ¿Los colocamos, maestra? Claro que sí. Y vamos a ir. Aquí ya se me había quedado pegado uno, maestro. Así es, Voy colocando los electrones de valencia. así es. 7 para el cloro, recuerden. Y los colocamos por pares, ¿cierto, maestro? Así es, esta es una característica del diagrama de Lewis. Completo. Completo. Lo importante aquí, observen, 8 electrones, un compuesto estable. Observen la ecuación de la reacción química. Colocamos los coeficientes necesarios para que cumpla con la ley de la conservación de la materia y comprobamos que tanto hay en reactivos como en productos, de manera que el número total de átomos de cada elemento sea el mismo. Después, realizamos la diferencia de electronegatividades de acuerdo con la tabla vista anteriormente y los valores de referencia para cada tipo de enlace. Finalmente, recuerden que aunque simplificamos la formación de un compuesto iónico con la ecuación química, en realidad se forman redes unidas por la atracción electrostática entre los átomos. Para nuestro siguiente ejemplo de un compuesto molecular, tomaremos el metano, un gas que se encuentra normalmente en la atmósfera en bajas concentraciones, pero que ha ido en aumento por la actividad ganadera. Comenzamos con los elementos que forman este compuesto. ¿Sí? Para esto, observen con atención el siguiente video. Para nuestro siguiente ejemplo vamos primero con los átomos que necesitaremos. Vean, en la parte superior izquierda aparece el número de protones, neutrones y electrones. En la parte superior derecha aparece la tabla periódica con los símbolos de los elementos correspondientes. Y un poco más abajo, la carga neta, es decir, si se trata de un átomo neutro o un ion. El primero que necesitamos es el hidrógeno. Para eso solo es un protón y un electrón. Y tenemos nuestro átomo de hidrógeno, nuestro átomo neutro. El siguiente es el carbono. Observen, cada vez que aumentamos un protón, el nombre del elemento cambia hasta llegar al carbono con 6 protones. En este caso agregamos los neutrones, que también son 6. Y finalmente los electrones, 2 en su primer nivel y los 4 restantes en el segundo.
De este modo tenemos nuestro átomo de carbono. Ahora realizaremos el diagrama de Lewis para observar la manera en que interactúan estos átomos en la formación del compuesto. ¿Nos ayuda, maestro? Claro que sí, maestra. El maestro nos va a ir pasando nuestras piezas para formar nuestro modelo de Lewis. Primeramente vamos a colocar al carbono. Se coloca en el centro al ser el elemento unitario. El carbono es tetravalente, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia en su último nivel orbital y pertenece a la familia 14. Adelante, maestro, continuamos. Claro. Para formar el compuesto del metano necesitamos 4 hidrógenos que irán enlazados con cada uno de los electrones de valencia del carbono. Recuerden que el hidrógeno es un no metal y se encuentra en forma de gas y solamente tiene un electrón de valencia. Le vamos a ir dando estructura a nuestra fórmula, a nuestro diagrama, y si se dan cuenta, los electrones se van colocando por pares. Esta es la manera correcta de ir formando este diagrama. Completo nuestro diagrama, maestro. Muy bien. Perfecto. Observen con atención la formación de la molécula de metano en el siguiente video. Ahora tenemos los átomos necesarios para la formación de nuestro compuesto. Vamos a tomar un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Listo, aparece el nombre de nuestro compuesto, que en este caso es el metano. Vamos a ver la forma de su molécula. Ahora, observen el siguiente video con el modelo en 3D de la molécula de metano, donde se aprecian los valores de los ángulos entre átomos y la geometría de la molécula. Ahora finalmente vamos a ver la forma tridimensional de la molécula de metano. Podemos observar en el centro el átomo de carbono en color gris y en los extremos, cada uno de los extremos, un átomo de hidrógeno. Si observamos, aparece ahora el ángulo en el que se encuentran los enlaces de cada uno de ellos. Y en la parte inferior aparece la geometría de la molécula, que en este caso es tetraédrica. Observen la ecuación de la reacción química para la formación del metano. Colocamos los coeficientes necesarios para que cumpla con la ley de la conservación de la materia y comprobamos que tanto en reactivos como en productos, de manera que el número total de átomos de cada elemento sea el mismo. Finalmente, analizamos la diferencia de electronegatividades de los elementos de acuerdo con la tabla periódica vista anteriormente y los valores de referencia para cada tipo de enlace. Muy bien, con estos ejemplos hemos integrado los modelos y las representaciones de átomos y moléculas vistos hasta ahora. El reto del día de hoy es que en casa realicen los mismos pasos de los ejemplos que les presentamos con un par de compuestos muy sencillos, el agua y el dióxido de carbono. Realícenlo en su libreta de la asignatura, ya que es su bitácora científica. Recuerden su fórmula y sigan los mismos pasos. 1. Identifiquen los elementos que forman al compuesto. 2. Realicen el modelo de Bohr con su respectivo número de protones, neutrones y electrones. 3. Elaboren el diagrama de Lewis con puntos y cruces y recuerden completar la regla del octeto. 4. Investiguen la forma de la molécula y el ángulo entre átomos. 5. Elaboren la ecuación química y asegúrense que cumpla con la ley de conservación de la materia, colocando los coeficientes necesarios. 6. Realicen la diferencia de los valores de electronegatividad. 7. Finalmente, identifiquen el tipo de enlace de acuerdo con los valores de referencia presentados. Como ya identificamos, el cloruro de sodio es un compuesto iónico
y comúnmente es conocido como sal. Forma parte imprescindible de la dieta. Sin embargo, los mexicanos consumen alrededor de 4.400 miligramos de sodio, 11 gramos de sal, es decir, más del doble recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, quien sugiere 2.000 miligramos de sodio, es decir, más o menos 5 gramos de sal al día. La mayor parte del sodio en la dieta proviene de alimentos y bebidas procesadas. ¿Por qué es importante reducir el consumo de sodio? Al hacerlo, evitarán que su cuerpo retenga agua y puede ayudarles a prevenir enfermedades como la hipertensión, problemas cardiovasculares, enfermedad renal y osteoporosis. Es importante que sigan aprendiendo y comiencen la preparación para su examen Comipems. Por ello, les sugerimos visitar los siguientes sitios de internet que aparecen en pantalla, donde podrán reforzar sus conocimientos sobre los enlaces químicos, además de poner a prueba sus habilidades realizando los ejercicios que ahí les proponen. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.